bienvenidos a todos, a todas las catequistas. Me da gusto que estemos aquí para compartir estos temas. Los invito a que iniciemos con una oración. La vamos a seguir siguiendo con atención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú me invitas, Señor, a conocerte mejor, y me envías a hablar de ti, comunicando a otros tu mensaje de salvación. Pon en mis labios tus palabras, para que con mis hechos y dichos, y con toda mi persona, diga a los demás la única cosa que es necesaria en la vida. Dios nos ama, nos salva y nos libera. Invocamos también al Espíritu Santo para que nos disponga a recibir el mensaje del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos divinos, por Cristo nuestro Señor. El tema que hoy vamos a ver son los recursos y materiales didácticos en la catequesis. Podemos iniciar con unas preguntas. ¿Cuáles son los recursos más frecuentes que hemos utilizado en nuestras catequesis? ¿Qué otros recursos podemos conocer, podemos utilizar? ¿Por qué? ¿Qué criterios nos ayudan a saber si los recursos que utilizamos en nuestra presentación del mensaje de Dios son los adecuados? Estamos en la página 233 del Manual de Formación Inicial para Catequistas, el manual número 2. ¿Cómo aprenden las personas? Bien, los expertos en educación nos dicen que hay 5 formas de recibir información exterior. Estas formas son los 5 sentidos, como lo vemos en el diagrama. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Son los 5 sentidos. En la niñez nuestros sentidos están abiertos y receptivos a la realidad. Y cuando somos niños es cuando se tiene esa gran capacidad de asombro y de apertura para aprender. Necesitamos usar recursos que involucren los sentidos. La primera regla. Igualmente, los estudiosos nos dicen en este tema que se llama la programación neurolingüística, ahí están sus siglas, PNL, dice que
nos dice que el modo y proceso que se realiza en nuestro sistema neurológico para el aprendizaje se realiza por 3 medios donde se recibe todo conocimiento. ¿Cuáles son estos medios? Tenemos un primer medio o canal que le llamamos canal visual. Este se encarga de distinguir los colores, las formas, las distancias, los tamaños, las proporciones. Una imagen es muy expresiva y más fuerte que un concepto. Por ejemplo, sonreír o saludar con la mano. Un segundo canal es el auditivo, que nos permite percibir infinidad de sonidos, incluso el silencio. Por el oído no solo escuchamos las palabras, sino que distinguimos, muy importante, el tono de voz, la entonación, la intencionalidad. Atentas por ahí cuando damos nuestras catequesis. Importante el tono de voz. Un tercer canal, canal kinestésico, se refiere a todo lo que percibimos, lo que sentimos, incluso el movimiento y la posición del cuerpo. También percibimos el ritmo, la sensación que sentimos al escuchar música y distinguimos también lo agradable y desagradable. Todos somos capaces de usar los 3 canales de comunicación. A veces nos concretamos a usar o a aprender solamente uno de estos. Pero somos capaces de cambiar de uno a otro en todo momento. Por lo tanto, un buen catequista debe darse cuenta del modo en que aprenden los catequizandos. Buenos recursos para nuevos evangelizadores. Se parte de un principio. Es más importante la persona del catequista que los recursos didácticos que utiliza. Es decir, los buenos recursos los hace un buen catequista. Y por el contrario, un buen medio, pero en manos de un mal catequista, se convierte en un mal medio. Bien, después de esto que acabamos de reflexionar, pasamos a algo muy importante, como es la persona de Jesús. Jesús nos puede ayudar a descubrir secretos para evangelizar de una manera creativa. Él es el primer y más grande evangelizador. Consideremos, Jesús jamás asistió a una escuela. Sin embargo, es el mejor de los maestros. Él supo adaptar el mensaje que traía de parte de Dios a un lenguaje que los hombres y mujeres fueran capaces de comprender y asimilar. No únicamente hizo uso de la palabra, sino que se valió de todos los recursos posibles para que el mensaje penetrara en el corazón de las personas y por lo tanto produciera su fruto. Si estamos viendo la persona de Jesús, nos preguntamos qué recursos utilizó Él para anunciar el reino.
Jesús se valió de expresiones simbólicas, que consiste en parábolas, por ejemplo la hermosa parábola del sembrador, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Hay que tener también nuestra Sagrada Escritura disponible para conocer cada vez mejor a este Jesús que nos pone, que es nuestro Maestro, para aprender mucho de Él. También tenemos la parábola de la semilla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 26 al 28. También Jesús hizo milagros. Jesús toca, mira, abraza, reprende y acaricia. Así realiza la curación de un paralítico, hace curaciones en Genezaret. Y también ese hermoso testimonio de Él con los niños, en donde Él les dice a los apóstoles: dejad que los niños vengan a mí. También Jesús utiliza los recursos que el pueblo entendía. Por ejemplo, con las mujeres les hablaba de levadura para hacer el pan. Si Jesús está con los pescadores, les habla de peces, de redes. Y si se encuentra entre campesinos, habla de semillas. Y si está con los pastores, les habla de las ovejas. Bien, estamos todos invitados a utilizar recursos adecuados y creativos que respondan a las circunstancias de los interlocutores, tal como lo hizo Jesús. ¿Qué son los materiales y recursos didácticos para la catequesis? Muchas veces, materiales y recursos didácticos se usan como si fueran sinónimos. No significan la misma cosa. Los materiales, cuando hablamos de materiales, nos referimos a los objetos que facilitan el proceso de aprendizaje. En cambio, los recursos, también podemos utilizar los materiales refiriéndonos a las técnicas, los procedimientos, actividades y materiales que permiten apoyar el logro de aprendizajes significativos. En cuanto a los medios didácticos, son los diferentes subsidios o herramientas que requiere el catequista y el interlocutor para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje que son propios de la formación integral de la vida cristiana. Estos tienen el objetivo de despertar el interés, primero, y suscitan espacios para comunicar, expresar ideas, sentimientos, desarrolla habilidades, actitudes, etc. Todos estos materiales y recursos es una forma de darle vida a las palabras. Ahora bien, ¿cuáles serían los criterios para que usemos bien de los recursos o medios didácticos? Primero, estos tienen que ser fieles al mensaje, es decir, al mensaje de Dios. Por otra parte, están al servicio de la educación de la fe. Hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Primero, el contexto sociocultural. Esto con respecto a nuestros interlocutores. Su modo de ser,
su capacidad, la edad que tienen y qué condiciones de vida son los que los acompañan. Por lo tanto, antes de usar un recurso, un material, debemos preguntarnos, ¿para quiénes? ¿El grupo que voy a atender es pequeño o es grande? ¿Qué edades tienen nuestros interlocutores? ¿Con qué características? Estos recursos y materiales no son un fin en sí mismos. Tampoco producen automáticamente un conocimiento. Ellos no son el corazón de la catequesis. Ninguno puede convertirse en el centro de la catequesis, dejando a un lado el contenido o el mensaje. Pero también podemos decir que el mensaje de la catequesis, sin el uso de recursos, pierde calidad de comunicación y retención. Pero una catequesis con excesivos recursos se vuelve superficial y vacía. Debemos tener claro el objetivo para hacer uso del recurso. Tienes la obligación de analizar las sugerencias del libro y palpar si es que va de acuerdo al grupo que acompañas con el lugar y la hora. Hay que tener creatividad en la elaboración de otros recursos. Hay catequistas con mucha creatividad, entonces se pueden elaborar otros, pero vamos a tener en cuenta qué es lo que se requiere, qué es lo que nos aconsejan. Crear es dar vida, es la facultad de saber transmitir la palabra de Dios con originalidad, haciéndola actual y novedosa, favoreciendo que los interlocutores asimilen el Evangelio con mayor frescura y alegría. Por eso el catequista debe ser creativo en la presentación del mensaje, en la organización de los contenidos y en el desarrollo del método. Es necesario, por lo tanto, que el catequista se mantenga actualizado en el uso de estos nuevos medios tecnológicos, sin hacerlos el centro de su actuar, y les pierda el miedo para poder aprovecharlos al máximo y transmitir la buena nueva. Estos medios o recursos están en su manual, de ahí los pueden ver con más claridad. Tenemos que hay medios visuales. Estos son ejemplos de algunos de ellos. Por ejemplo, elaborar escritos básicos de signos bíblicos. Podemos también proyectar imágenes fijas, podemos llevar objetos reales o hechos de vida de fuerte impacto humano, de la actualidad o de la historia. Se pueden elaborar láminas, carteles, planos, mapas, colección de imágenes fotográficas, de símbolos, en fin, aquí tenemos toda una lista. Las pueden revisar con más calma en sus manuales. Esto es en el aspecto visual, recursos, o sea, recursos que percibimos a través de la vista. Tenemos otros que son los auditivos, canciones, oraciones o bien recursos narrativos. También tenemos los audiovisuales, que puede ser el teatro guiñol, películas con gran calidad y valores humanos,
proyección de imágenes fijas, diapositivas, transparencias, es decir, usar el proyector. Recursos manuales como modelado, doblado, recortar, pegar, hacer maquetas o modelitos a escala. Están los juegos y las dinámicas, que son los recursos que ponen en movimiento al grupo. Pueden ser dinámicas, técnicas de grupo, para apoyo de las relaciones interpersonales y para momentos de encuentro y distensión. O bien las nuevas tecnologías, que son los recursos en los que se requiere el uso de la tecnología y por tanto una capacitación y un equipo especial. Esto con respecto al internet, a la computadora, a las tabletas o teléfonos móviles. Podemos concluir este tema diciendo a todos, a todas las catequistas, que el catequista sigue requiriendo de mayor dinamismo en sus catequesis, que esté en una constante formación que le permita actualizarse, y algo que no debemos olvidar: el mejor recurso con el que podemos catequizar es el testimonio. Siendo testigos de Jesús, los recursos tendrán mayor fuerza en los interlocutores. Bien, ¿cuál sería nuestra tarea sobre este tema? Vamos a confrontar nuestra forma de catequizar con la de Jesús. Vamos a ver cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, y vamos a escribir, va a ser nuestra tarea sobre este tema. Les recomiendo que con sinceridad, con responsabilidad, hagamos estas pequeñas evaluaciones. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Estamos aquí para continuar con nuestros temas. El tema de hoy va a ser la narración en la catequesis. Podemos localizarlo en el manual número 2 de la formación de los catequistas, en la página 243, porque aquí lo estamos viendo a grandes rasgos. Necesitan ir ustedes a su manual para seguir profundizando ahí. Antes de iniciar, vamos a escuchar un hermoso canto misionero. Somos misioneros.
Iniciamos haciendo una oración. La vamos siguiendo ahí en la pantalla y tratando de interiorizarla en nuestro corazón. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos. Me siento muy pequeño e ignorante. Soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea con sencillez y modestia, amor y fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Como dije al inicio, el tema que vamos a desarrollar en estos momentos es la narración en la catequesis. Tenemos un objetivo que es conocer qué es la narración, sus características y las diferentes técnicas de narración que existen para que los catequistas la conviertan en un recurso para la catequesis. Todos sabemos por experiencia o recordando nuestra niñez. A los niños les fascinan los cuentos, las historias. Sabemos que todos estos cuentos, historias que escuchamos en nuestra niñez, también nos transmitían valores morales, culturales, sociales, religiosos. Entonces la narración es un mecanismo importante en el desarrollo lingüístico de todo ser humano. Empezamos por identificar a qué nos referimos con la narrativa. ¿Qué es la narrativa? Es el género literario que engloba todo tipo de relatos. Narrar es relatar hechos protagonizados por personajes en un determinado tiempo y espacio. Normalmente se combina con una descripción del ambiente o de los personajes que intervienen en la acción. Vamos a distinguir en la narración algunos elementos. El primer elemento es el narrador. Luego, el narrador podemos
identificarlo porque es la voz que cuenta la historia. En los cuentos, el narrador es el que va contando y va diciendo lo que sucede y presentando también a los personajes. Luego tenemos a los personajes. Ellos son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador está contando. Luego tenemos la acción. ¿A qué se refiere la acción? Son los hechos que se cuentan en el relato o en el cuento que se está realizando. Importante es el argumento. El argumento es el conjunto de acciones que se narran. Los hechos deben aparecer secuenciados, es decir, organizados, pues de otro modo el texto resultaría incoherente. Luego existe un ambiente, es decir, es el lugar físico, las condiciones en que ocurren los hechos narrados, es decir, el medio geográfico, cultural, social. Tenemos los acontecimientos, son las formas verbales que indican el conjunto de lo que está sucediendo, de esos acontecimientos. También tienen que tener un orden para que tengan una secuencia. Esta disposición puede seguir el orden lógico en que se supone se realizan los hechos o seguir un orden de importancia o bien otro orden. Muy importante también es el diálogo. El diálogo corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. En general, la narración la podemos dividir en dos grandes partes. Primero, la parte de la narración y la parte o las partes de la trama. En un primer momento, la parte de la narración, encontramos el marco. El marco se refiere al lugar, el tiempo y algún personaje que aparece por ahí. Luego tenemos la historia o trama, que es el conjunto de hechos que les ocurren a los personajes. La historia o la trama tiene también algunos momentos. Primero está el acontecimiento inicial. Este acontecimiento inicial es un momento más breve en comparación con los demás. Es para dar inicio a la historia. Luego hay una reacción que es la respuesta al acontecimiento inicial para irse introduciendo en la historia. Tenemos la acción, son los hechos que viven y realizan los personajes y constituye el eje de la trama. Por ejemplo, las aventuras que viven los amigos en el espacio. Y al último tenemos una solución, al último de la historia, y se le llama también el desenlace final. Suele ser breve,
ya se culmina, ya termina la historia. Es importante que sepamos también que hay diversos géneros narrativos. Aquí tenemos, como por ejemplo, el mito, que hemos oído hablar, ¿verdad?, de los mitos. El mito es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Son relatos que cuentan cómo se creó el universo y sus elementos. Luego tenemos las leyendas. Las leyendas son narraciones sobre lugares, hechos o personajes reales a los que se añaden hechos mágicos. Luego tenemos el cuento. El cuento es una narración más breve, oral o escrita, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento muy sencillo. La novela, una narración larga sobre hechos imaginarios con diversos personajes, diferentes asuntos y variedad de temas. Tenemos las fábulas. Son composiciones literarias breves en las que los personajes casi siempre son animales u objetos que presentan características humanas. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja. Al último, la epopeya, narración extensa sobre las hazañas de un héroe, asociadas al origen o destino de su pueblo. Ahora vamos a ver cómo se construye una obra narrativa. ¿Cómo se construye? Primero hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar. Decidir qué personajes van a intervenir. Luego, elegir personajes que tengan una personalidad, una forma de ser y obrar, pensar. Además, la relación que van a tener estos personajes. Pueden ser compañeros, rivales o muy amigos. Organizar la historia en partes. Acontecimiento inicial o planteamiento. ¿Cuál va a ser la reacción, la acción o nudo? ¿Y cuál va a ser la solución o el desenlace? Luego hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Para esto es importante dar detalles concretos para que la historia parezca ser muy real e interesante. Precisar cómo se narrará la historia, cuál será la posición del narrador, primera, tercera persona, qué tiempo verbal predominará en la narración, un presente o un pasado. Al último, intercalar descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones permiten contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente. En cambio, los diálogos permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y dan viveza a la narración. Hay 3 claves para ser un buen narrador. Primero, que hable con claridad, fácil de entender. No decir las cosas entre dientes, sino con claridad y precisión. También tener concisión, breve, exacto en sus palabras, verosimilitud, que la apariencia de la historia sea real, verdadera. Esas son las características para un buen narrador.
Los relatos bíblicos nos hacen revivir el memorial de la revelación histórica y salvífica de Dios. Por eso estamos distinguiendo qué es una narración, porque nuestra Sagrada Escritura, pues, es una colección también de narraciones. Entonces, es bueno que como catequista sepamos saber qué es una narración para también entender mejor el mensaje bíblico que está lleno de narraciones y que representan la revelación histórica y salvífica de Dios. Los relatos bíblicos narran la revelación divina, tal como fue vivida por Israel y por los cristianos. Entonces el Evangelio anuncia narrando y narra anunciando. Sigue siendo en el presente una de las modalidades fundamentales de la fe. La narración, por tanto, es portadora de historia de salvación, pero esto se realiza en la medida en que le permitimos convertirse en nuestra propia historia. Qué importante es entender la narración. Ahora, ¿qué tiene que ver la narración en la catequesis? Pues la narración ayuda a dar identidad narrativa, relacionarla con la fe cristiana, porque al inicio a Cristo se le conoció a través o por medio de relatos narrados de una generación a otra por los primeros cristianos. Entonces también la narración ayuda en la catequesis para tener esa reciprocidad entre el catequista y el interlocutor. Es muy importante esta relación del catequista y el interlocutor. Y la narración orienta, ayuda para tener en este encuentro catequista-interlocutor un mismo objetivo común. ¿Cuál es este objetivo común? El conocimiento de Jesucristo. Entonces, la narración en la catequesis se convierte en un recurso muy apropiado para implementarlo en nuestras sesiones de catequesis. Decimos que hoy, en estos momentos que estamos viviendo, se requiere de una catequesis narrativa, porque la narración es la forma de comunicación que corresponde mejor a los relatos bíblicos contados de padres a hijos. No sé si habíamos dado esta importancia a la narración. Al menos tenemos aquí unos ejemplos que nos indica aquí la diapositiva. Nos habla del libro del Éxodo. El libro del Éxodo en el capítulo 12 o bien el Salmo 78. Ahí encontramos un ejemplo de catequesis narrativa o son relatos bíblicos que se cuentan de padres a hijos. Por lo tanto, es muy positivo que vayamos a esos textos para que les saquemos esa enseñanza. Bueno, también en los evangelios Jesús se nos presenta como el narrador del reino.
Jesús vino a anunciarnos el reino. Y justamente recomendamos la narración en la catequesis, justamente debe ser a ejemplo de Jesús, quien catequizó a través de las parábolas, que son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. A Jesús por eso lo seguían las multitudes, porque su enseñanza era una enseñanza comprensible, sencilla, y por eso a él lo seguían tantas personas, por esa forma de transmitir el Evangelio del Reino. Al momento de la narración, el catequista ponga énfasis en su exposición. Para esto se puede ayudar del lenguaje gestual y corporal, a fin de despertar la imaginación del interlocutor y llevarlo a vivir el hecho narrado. Aquí tenemos en la diapositiva unos niños muy atentos, con sus ojitos muy abiertos, sin duda porque la catequista está presentando una exposición muy bien hecha, porque está llevando a que esos niños realmente vivan ese hecho como si lo estuvieran viendo en el presente. Llegamos al final de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Hola, bienvenidos a este tema que vamos a ver hoy, y vamos a empezar escuchando un canto. Antes de que la espera, estás creando
¿Cómo están? Vamos a empezar nuestro tema, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración. La vamos a ir interiorizando, la decimos despacio, tratando de, al escucharlas, al leer las palabras, irlas que hagan eco en nuestro corazón. Tú me invitas, Señor, a conocerte mejor y me envías a hablar de ti, comunicando a otros tu mensaje de salvación. Pon en mis labios tus palabras para que con mis hechos y dichos y con toda mi persona diga a los demás la única cosa que es necesaria en la vida. Dios nos ama, nos salva y nos libera. Invocamos al Espíritu Santo para que con su luz nos ayude a entender el mensaje que hoy tenemos para este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos divinos. Bien, estamos listos, listas para desarrollar nuestro tema. El tema que hoy vamos a ver son las dinámicas, el juego y el canto en la catequesis. Tenemos un objetivo que es profundizar el valor y alcances catequéticos de las dinámicas, el juego y el canto, para aprender a utilizarlos adecuadamente como una herramienta didáctica para propiciar el encuentro con Cristo. Creo que todos hemos tenido la ocasión de elegir alguna dinámica, probablemente con algún grupo. Hemos tomado esta herramienta para ponerla en nuestra sesión de catequesis o en alguna reunión. Nos hemos preguntado cómo las elegimos, si tomamos en cuenta el objetivo, el contenido del tema que vamos a dar. La dinámica, el juego o el canto, ¿cómo ha ayudado a profundizar en el mensaje que hemos tenido la ocasión de transmitir? Pienso que aún no hemos descubierto la riqueza de estas herramientas, que nos pueden ser de gran utilidad para la profundización del mensaje. Cuando aprendemos a usarlos adecuadamente, correctamente,
no son muy favorables en la catequesis. Tenemos esta palabra, dinámica, que proviene de la lengua griega, dinamis, y significa fuerza, acción, energía. Podemos tener ya una definición de lo que son las dinámicas. Son instrumentos que, aplicados al trabajo en grupos, sirven para desarrollar su eficacia y hacer crecer su potencial. Entonces vemos que son muy útiles las dinámicas aplicadas a cualquier grupo. Ya son muy útiles para que en ese grupo se descubra ese potencial que hay. Podemos decir que son medios que dan dinamismo a la formación progresiva de los interlocutores. También tienen un enorme potencial para extraer y promover valores positivos en el catequizando. Son herramientas útiles a la hora de presentar un tema, ya que a los catequizandos los lleva a la reflexión del mismo desde casos prácticos, divertidos o reales. Brindan ayuda a las personas para vivir en grupo o comunidad, para descubrir y modificar actitudes negativas. A esto nos ayudan las dinámicas. Pero hay que tener cuidado en elegir estas, en usarlas. Porque si no sabemos elegir una dinámica adecuada, podemos hacer que el tema se desvíe y pierda totalmente el sentido. Hay que tener claro que su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema. Pero una técnica en sí misma no es formativa, ni tiene un carácter pedagógico. Por eso tenemos que conocerla muy bien, saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conducir correctamente. Entonces, las dinámicas sirven como herramienta educativa que debe ser utilizada en función de un tema en específico. Esto nos enseña que no es de poner una dinámica solamente porque quiero llenar ese tiempo, porque quiero entretenerlos un poco. Esta ya no resultaría útil. Tiene que dirigirla a un objetivo preciso. Esto es bien importante. La dinámica tiene que tener un objetivo que me ayude a transmitir ese mensaje. Ellas ponen de relieve el tema central de la catequesis, pero ellas no son el tema central de la catequesis. Mucha atención en esto. La dinámica no es lo más importante, es una ayuda, es un subsidio. Por eso no todas las dinámicas se adecúan a los temas o a los grupos. Por eso el catequista tiene que tener habilidad para ir dirigiendo esta dinámica que ha escogido. Tiene que ir viendo los tiempos,
orientando a los interlocutores para que puedan resolver las dificultades que se van encontrando y así que favorezca la comunicación y la reflexión. Entonces el tema de la dinámica tiene que ser de acuerdo a los contenidos, logro que se quiere alcanzar con la dinámica. Es preciso conocer el clima afectivo del grupo para poder aplicar esa dinámica, ya que esto influirá al momento de la interacción entre los miembros del grupo. En cuanto al tiempo, hay que prever si es posible llevar adelante la dinámica, pues es muy contraproducente dejar un trabajo inconcluso. Entonces, calcular bien el tiempo para ver si nos es posible poner esa dinámica y que no nos afecte en otros momentos de la sesión de la catequesis. Es necesario que el catequista conozca cuáles son los intereses, las motivaciones y las capacidades del grupo. Pasamos a un punto muy importante también, que es la intencionalidad pedagógica y catequética de las famosas dinámicas. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que el catequista elige la dinámica para decir algo del mensaje evangélico. Hay una buena intencionalidad pedagógica cuando el catequista tiene muy claro en qué le va a ayudar esa dinámica para que el mensaje que va a dar sea más aceptado, más clarificado. Para aproximar y situar a la persona ante el anuncio de un aspecto de la buena nueva. Sirven también para despertar zonas religiosas que pueden estar adormecidas, ahogadas o sepultadas en el espesor de la vida. Resumiendo un poquito hasta lo que hemos visto, podemos decir que las dinámicas son medios muy importantes para que las personas se cuestionen y cuestionen su realidad, desencadenando un verdadero proceso de aprendizaje, mucho más existencial y comunitario. La dinámica, a diferencia de las actividades, inicia con un proceso de reflexión, de profundización, de silencio, de contemplación y también de oración, de interrogación personal, que habrá que continuar después con trabajo personal y grupal. Entonces las dinámicas no son lo mismo que los juegos. Ambos tienen diferentes objetivos. Entonces hasta aquí podemos ya tener un esquema metodológico de las dinámicas. Fijémonos bien, un esquema metodológico. El método más sencillo para desarrollar una dinámica, que es conocido como OD, son siglas, como tenemos aquí en la diapositiva.
La sigla O se refiere al objetivo. La D se refiere al desarrollo y la E se refiere a la evaluación. Atención pues, una dinámica tiene sus componentes, un objetivo, un desarrollo y una evaluación. ¿A qué se refiere cuando decimos tiene un objetivo? Bueno, nos referimos que es lo que se pretende lograr u obtener con la dinámica. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿A dónde quiero llevar mi grupo? Luego tenemos el desarrollo, que son los pasos a seguir para realizar la dinámica. Esta deberá ser explicado, el desarrollo, cómo se va a ir realizando, lo más claro posible. Descubrimos que hay 3 tipos de pasos en este desarrollo de la dinámica. Hay un paso personal. Cuando la dinámica está desarrollada por cada una de las personas de manera individual. Grupal, cuando el trabajo es realizado en pequeños grupos. Si el grupo es muy grande, se divide en pequeños grupitos. Luego tiene que haber un plenario, cuando el trabajo es realizado ya en su conjunto. Tenemos que tener una evaluación, porque es a través de ella donde podemos ver si se ha logrado o se cumplió el objetivo y si éste ha servido a los interlocutores. Entonces aquí tenemos en forma general lo que es el esquema de las dinámicas. Es necesario que lo tomemos, que lo veamos, que lo entendamos para poder darle una justa aplicación de las dinámicas, porque muchas veces creo que las ponemos solamente, pero no tienen ese objetivo, no llevan a lograr eso que pretendemos con nuestros interlocutores. En fin, tenemos que las dinámicas son dirigidas como instrumento de formación, evangelización y dinamismo a los grupos de catequesis, o bien a las comunidades, grupos juveniles, etc. Nos preguntamos algo sobre los tipos de dinámicas. Hay muchas, dependiendo de los objetivos que se pretendan conseguir. Un primer tipo son dinámicas de presentación. Cuando iniciamos un curso, cuando se va a iniciar un taller, están todos los integrantes y todavía ninguno nos conocemos. Bien, pues hay el tipo de dinámicas que nos sirven justamente para que los integrantes de ese grupo nos conozcamos mejor. Por eso se llaman dinámicas de presentación. Luego tenemos las dinámicas para formación de grupos. Esto también cuando vamos a trabajar con un grupo muy numeroso y que queremos hacer grupitos en pequeño. También este tipo de dinámicas nos ayuda. Están las dinámicas de integración. Esto sirve para que haya una mejor relación entre los componentes integrantes de mi grupo. Es decir, que haya una mejor comunicación, una mejor relación, que el grupo esté
bien integrado. Dinámicas de autoconocimiento, que también sirven en forma personal para que yo me conozca y a partir de ahí pueda entablar una relación con el otro. También tenemos unas dinámicas que llamamos de estudio y trabajo. Estas tienen una finalidad: concretizar o facilitar un intercambio, o también el análisis de ciertos contenidos. Ayudan, fomentan la argumentación, la síntesis, las conclusiones y la toma de decisiones. Estas casi siempre se realizan en grupos pequeños y por lo general se incluyen otras dinámicas. O bien tenemos las dinámicas de animación, cuando queremos que realmente nuestros integrantes estén con todo en ese trabajo que nosotros vamos a guiar. Dinámicas de animación, para que también se quiten las tensiones, para ponernos, como dice la palabra, en ambiente y dispuestos a trabajar. Tenemos por último las dinámicas de evangelización. Bien, en este tipo de dinámicas yo los invito a que las tomen, las retomen y veamos para qué sirve cada una de ellas, porque así vamos a ir descubriendo cuáles son aquellas que me facilitan, que me ayudan, que me apoyan más en mi trabajo de evangelización. Hasta aquí terminamos con el tema de las dinámicas. Tenemos otro tiempo después para continuar con el juego y con el canto. Muchas gracias por su atención. Muy bien, continuamos con nuestro tema que iniciamos: dinámicas, juego y canto. Hemos concluido lo que respecta a las dinámicas. Ahorita en este tiempo vamos a ver lo del juego y lo del canto. Pero antes quiero aclarar que estamos en estos temas que luego van a retomar ustedes, están en la página 259 del manual Catequistas Formación Inicial número 2. Es el número 2. Entonces en la página 259, para que por ahí ustedes lo vuelvan a retomar. Bien, hablando sobre el juego. A quien no le gusta jugar, vemos que es una ocupación que los niños buscan mucho. Pero bueno, también nosotros hay que darnos un tiempecito y también entrarle al juego. Nos puede ser de mucha ayuda. ¿Cómo entendemos esto del juego? Fíjense bien. Para algunas personas el juego es solamente expansión, es decir, llenar un tiempo, o bien se puede tomar como una fiesta. El juego es una fiesta. Ahí todos contentos, todos alegres, o una diversión solo para pasar unos buenos momentos divertidos. Para otros resulta una distracción, están tan llenos de ocupaciones que se le deja un espacio al juego. O bien para otros puede ser un entretenimiento.
Pero en medio de todas estas opiniones, fiesta, diversión, distracción, entretenimiento, también se puede confundir con estímulo para el desorden o pérdida de tiempo. Creo que esto sería ya un extremo. Pero vemos que su significado va mucho más allá. Jugar significa también un modo de aprender. Entonces es interesante descubrir este significado del juego, que también sirve en el aprendizaje. La importancia del juego en la educación. Sabemos que el juego es parte esencial del crecimiento humano. ¿Por qué? Porque pone en movimiento el cuerpo, fortifica, ejercita las funciones mentales. En fin, es un factor muy poderoso también para la preparación en la vida social. A través del juego se aprende la solidaridad, desenvuelve el lenguaje, desarrolla el espíritu de observación, afirma la voluntad y sobre todo también perfecciona la paciencia. En el juego se requiere también paciencia. Vemos una aplicación provechosa porque esto también ayuda al desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Pero también nos damos cuenta que hoy en la actualidad el juego ha sido ya sustituido. Ha sido sustituido por entretenimientos pasivos. ¿Cuáles son? Pues quedarse a ver la televisión, ver los videojuegos o incluso también entretenerse con el internet. Entonces ya ha sido desplazado el juego, ya se le ha quitado un poco esta importancia que tiene. ¿Por qué es necesario el juego? Porque favorece actitudes buenas para la convivencia cristiana. Además, el juego es una actividad espontánea. La persona se expresa sin barreras, tal cual es, como los niños. Los niños en el juego son auténticos, son ellos mismos. También favorece el crecimiento y desarrollo de formas variadas. Juegos de resistencia física, respiración entra en juego, la fuerza muscular, la flexibilidad, la rapidez mental, la observación, la agudeza, la intuición, la agilidad, precisión de movimientos, o bien coordinación de reflejos y la creatividad. Ahora bien, en nuestra catequesis, ¿qué lugar ocupa el juego? Bien, es un medio creativo y de motivación para evangelizar. Motivación, ayuda mucho. Luego, también crea comunidad, porque favorece las relaciones y forma personalidades cristianas. Esto en referencia a los juegos que son útiles. No nos estamos refiriendo a juegos peligrosos o juegos riesgosos, sino a juegos que realmente nos ayudan. Por eso, no cualquier juego es de tomarse para ponerlo en nuestros grupos.
no cualquier juego. Hay que tener también un gusto, una prudencia en elegir bien los juegos, porque estos se pueden utilizar y adaptar para cualquier edad, para cualquier persona y en cualquier circunstancia. Pero como dije antes, se tiene que tener mucho cuidado en la elección de los juegos, que no sean juegos peligrosos. Tenemos un objetivo para el juego en nuestra catequesis. Como vemos, no se trata solamente de llenar tiempos, no se trata solamente de improvisar, no se trata de llenar esos huecos que tenemos. Todo tiene que tener un objetivo. Entonces, el objetivo del juego en la catequesis es que proporciona una forma sencilla y amable de enseñar y asimilar los valores tanto humanos como del Evangelio. Este sería nuestro objetivo. Bien, tenemos aquí los tipos de juegos. Tipos de juegos. Hay juegos de presentación y conocimiento. Tenemos los juegos de distensión, afirmación, confianza, comunicación y cooperación. Estos los pueden ver con mayor amplitud, con mayor significado, los pueden ver en el manual. No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí creo conveniente decirles que los retomen en el manual y veamos a qué se refiere con estos tipos de juegos, porque entre más sepamos qué tipo de juegos, de qué tipo de juegos podemos disponer, pues vamos a aprovechar mejor esta herramienta. Tenemos los valores del juego. El juego es una fuente de sana realización y diversión. Y es más, también creo que el juego hasta en ciertos momentos o en ciertas ocasiones también ayuda para la salud. También es como un medio curativo. El juego ayuda también a descubrir esas capacidades o bien las limitaciones. Es un medio para curar traumas y complejos. Así que pues hay que tomarlo en cuenta. Es un instrumento para cultivar virtudes y valores espirituales. Fíjense cuántas cosas aporta el juego y muchas veces nos parece desapercibido. O bien solamente lo tomamos en forma así muy vaga, pero no le damos su justo valor, como lo estamos viendo ahora. Entonces es un instrumento para cultivar virtudes y valores espirituales, que es tan importante en nuestra misión como catequistas. ¿En qué modo se utiliza el juego? Bien, tenemos aquí que es motivación del mensaje catequístico. Ya motiva, una manera de explicar el mensaje. También ya en el juego ya va ahí algo del mensaje que nos va a ayudar mucho. O bien como preparación, ambientación, decía antes, para crear ese ambiente propicio, favorable para la transmisión de nuestro mensaje. O una complementación. Tenemos unas sugerencias prácticas
sugerencias prácticas para el juego, que desarrollen el sentido comunitario, eso hay que tenerlo en cuenta, y también que sean juegos adaptados a la edad. No vamos a poner un juego que es para unos adolescentes con personas mayores, con personas adultas. Entonces hay que tener muy en cuenta en la selección de los juegos para qué grupo va a ir dirigido. Si son niñitos muy pequeños, como decía al inicio, pueden resultar juegos peligrosos. Tener muy en cuenta la edad. Luego, que sean juegos activos y creativos, impulsores de valores. También no hay que utilizar los juegos solamente para dar premios, que también hemos reducido su aplicación. Se nos ocurre poner un juego porque queremos dar un premio. Entonces, no debe ser así. No los debemos usar solamente como exclusivos para dar estos premios, sino que favorezcan. Estamos viendo que tenemos que tener un objetivo, que favorezcan la vivencia del Evangelio. Luego, si yo voy a poner un juego, también tengo que tener en cuenta de escoger que el momento, escoger qué lugar, el lugar donde lo voy a poner, cuánto tiempo me voy a ocupar en ese juego, el terreno. También hay que tener en cuenta el terreno, porque si es un terreno que implica obstáculos, también puede resultar peligroso. Tengo que tener en cuenta la duración, más o menos calcular. Si voy a escoger un juego y me va a ocupar todo el tiempo de la catequesis, pues ahí ya resultó contraproducente. No es el momento. Y el número de participantes. También voy a tener en cuenta cuántas personas van a estar presentes, de qué personas voy a disponer para poner el juego. Y claro, también lo que tengo que explicar es que debo de, si ya escogí el juego, pero quizá mi grupo no lo conoce, entonces lo tengo que explicar de forma breve, clara y ordenada. Explicar cómo se va a realizar el juego. Que sepamos bien cómo lo vamos a realizar para no crear confusión. Entonces, hasta aquí vimos lo que respecta al juego. Y por último tenemos este momento que lo vamos a dedicar al canto en catequesis. El canto es uno de los mejores momentos cuando estamos cantando, uno de los mejores momentos para alabar y comunicarse con Dios. ¿Por qué este canto es alabanza? Porque penetra en el corazón de los interlocutores, tanto que lo recuerdan de por vida. También nosotros tenemos experiencias de cuando estábamos en nuestros grupos de catequesis, que éramos niños, adolescentes o todavía hoy, ¿verdad? Recordamos con gusto, o nos da gusto, nos da alegría recordar esos momentos en donde aprendimos algún canto y todavía decimos, pues este canto lo escuché cuando estaba en el grupo de catequesis. Todos lo cantábamos con entusiasmo, con alegría, y empezamos a recordar nuestros cantitos que aprendimos
por ahí cuando estuvimos en catequesis. Quiere decir que el canto sirve para también asimilar ese mensaje que queremos aprender, el mensaje del Evangelio o un mensaje de algún valor. También el canto comporta beneficios enormes, porque favorece nuestra agilidad mental, también ayuda a la memoria, nos ayuda a respetar normas, nos ayuda a ser sociables, en fin, tiene muchas cosas que nos favorecen el cantar. Dirán que algunos no tienen ese don, pero yo creo que pues, somos como instrumentos un poquito desafinados a veces. Algunos cantan muy bonito, tienen el don del canto, pero algunos dirán, pues yo no me dedico a eso, no me favorece. Es cuestión de voluntad, un poquito afinarse como esos instrumentos, además también la práctica. Hay que cantar, aunque sea cuando estamos solos, ejercitarnos, pero hay que cantar para que nuestros interlocutores también puedan gozar de que podamos enseñarles un canto. Esto sería muy bueno. Entonces a entrarle al canto, o a tomar por ahí unas clasecitas de solfeo, que serían también muy buenas. Vamos a ver el canto en la vida de la iglesia. En la iglesia siempre ha sido una de las expresiones. Fíjense qué bonito, es una de las expresiones privilegiadas de la oración. Entonces el canto es expresión de oración. ¿Ven? Esto también nos tiene que animar a cantar y a cantar. Dice San Agustín, el que canta, ora 2 veces. Esta necesidad de unir el canto y la oración es mucho más profunda y responde adecuadamente a su condición infantil. A los niños les encantará que les pongamos algún cantito, que les enseñemos. No debemos desaprovechar la enorme riqueza que el canto representa en la oración, la catequesis y la vida de fe del creyente. Entonces, continuando con el canto en la catequesis, debe ocupar un lugar importante. No vamos a tomarlo a la ligera. El canto tiene su lugar en la catequesis y no es un lugar solamente como para rellenarlo. Dice aquí, ocupa un lugar importante. ¿Por qué? En este aspecto serena, motiva, equilibra, une. Es un vínculo importante para la memorización. Es un recurso educativo, recreativo, pastoral importantísimo. Debe ser un elemento cotidiano y permanente. Es una buena actividad para reforzar la catequesis. Entonces aquí está la invitación para que tomemos muy en cuenta el canto en la catequesis. No vamos a decir, pues solamente en las ocasiones, por allá, una vez al año. Aquí dice que tiene que ser un elemento cotidiano y permanente. Bueno, nosotros lo podemos practicar todos los días,
pero cuando tengamos nuestra sesión de catequesis con nuestro grupo, sean niños, adolescentes, jóvenes, pensar siempre en ese momento que le vamos a destinar al canto. No es de dejarlo así como de segunda, sino que al planear nuestra catequesis, nuestra sesión, dejarle su lugar también al canto. Y esto va a favorecer mucho en el grupo. Creo que, pues, bueno, podríamos seguir hablando del canto, ¿no? Es un tema que a mí también me motiva bastante. Tratándose de canto, pues, puedo dedicarle mucho tiempo, porque sí me gusta bastante. Pero, como les digo, al ponerlo en nuestra catequesis hay que darle su lugar y no dejarlo, no olvidar este momento. Si no sabemos cantar, pues ya tenemos por ahí un aparatito que nos ayude, algo que nos pueda, de que nos sirvamos, pero que no pase este momento. Bien, desde el punto de vista metodológico, concluimos también que la música y el canto proporcionan a la catequesis como un medio para la comunicación de mensajes. Es un medio también que nos ayuda a captar la atención. Movilizan, incentivan al grupo. Y es un vínculo importante para la memorización. Hemos hecho como un resumencito de todo lo que aporta la música y el canto, y vemos que es muy favorable porque ayuda a la memoria, se nos queda el mensaje, nos ayuda a poner atención y ayuda también a la comunicación, a la relación en el grupo. Nos preguntamos, ¿cómo usar una canción en el encuentro de catequesis? Tenemos aquí dos momentos. Puede usarse como ambientación. Una canción permite crear un clima festivo, un clima de acogida, indispensable para todo encuentro catequístico. Donde ya se escucha el canto, donde se escucha la música, ya uno como que se siente más acogido en ese lugar. Ya se siente, ya como dice aquí, en un clima festivo. Ya está uno disponible más para acoger algo más. Es preciso señalar un límite a fin de que el grupo no se quede enganchado y se transforme el encuentro en una convivencia. Bueno, esto ya sería también el límite, ¿verdad? Si solamente, porque no preparamos bien nuestra sesión de catequesis, decimos, bueno, los voy a entretener con un canto y me la paso cantando todo el momento, ahí ya, como dice aquí, ya se transformó en un encuentro de convivencia, pero ya de encuentro de catequesis, pues ya no quedó nada. Entonces hay que estar en el equilibrio, ¿verdad? Vamos a usar el canto como ambientación, pero con límite, o sea, los momentos dedicados para lograr mi objetivo, pero dejar ya el espacio para yo seguir con mi sesión de catequesis. También puede servir como punto de partida, porque sirve para hacer surgir la situación de vida, dialogando sobre el contenido de la canción a fin de situar el tema en el grupo. Creo que también esto de las canciones en la catequesis es un tema bastante interesante, donde cada vez aprendemos más. Las canciones que son tan atractivas para los jóvenes, pero muchas veces ese contenido no es muy favorable.
También tenemos que tener ayudar a educar a los jóvenes en escuchar canciones o cantos, porque muchas veces, en lugar de ser una ayuda para nuestra formación, para nuestra educación, constituyen un obstáculo, porque el contenido que tienen estas canciones, el contenido que tienen estos cantos, no ayudan al crecimiento de la persona. Aquí también hago un paréntesis, mucho cuidado con los cantos, con las canciones. Dijimos que son apoyo para la evangelización, pero tiene que ver mucho también el contenido de este canto, el texto de esta canción, porque en lugar de ayudarnos, puede resultarnos un obstáculo. Hay que tener ese gusto exquisito, esa delicadeza, esa sensibilidad para escoger esos cantos, esas canciones que favorecen nuestro encuentro con Dios y no al contrario. Entonces el canto nos sirve para profundizar las palabras, nos sirve también como forma de oración. ¿Cómo enseñar un canto? Pues bueno, si tenemos buena voz, si podemos hacerlo nosotros mismos, lo cantamos, lo enseñamos, llevamos unas copias, les damos el texto, y si no tenemos ese don de saber enseñar, pues llevamos un disquito, llevamos un aparatito que nos ayude, pero hay que enseñar a cantar, no hay que descartar la idea, hay que enseñar un buen canto. Y para seleccionar el canto, también hay que tiene mucho que ver la edad a quienes se los vamos a enseñar, cuál va a ser el tema de la catequesis, cómo me va a ayudar en ese tema que voy a ver, y las necesidades, el ambiente. Tengo que pensar en esto para seleccionar bien mi canto. Lean esto que tengo aquí en la pantalla. Bien, una cosa importante, ya que para concluir el tema sobre el canto, es cómo seleccionar un canto para usarlo en la catequesis. Bueno, hay que saber buscar, como dije antes, los cantos apropiados, gracias al repertorio de cantos religiosos que está aumentando día a día. También hay que asesorarnos, si no sabemos nosotros escogerlos, pedir también la opinión de otros. Algunos aspectos a tener en cuenta para elegir un canto: hay que tener en cuenta primero la edad, a quién va dirigido, niños, jóvenes, mayores. El tema catequístico, hay que tener cuidado de qué es lo que quiero lograr, cuál va a ser mi tema y que este canto me apoye. Las necesidades del grupo, en especial, cómo están, el ambiente que tenemos para poderlo aprovechar. Bien, concluimos, asimilemos, tenemos aquí en la pantalla, asimilemos o nos cuestionamos, o la tarea que es para que ustedes la realicen en su casa. A partir de lo reflexionado, menciona cuáles son los beneficios del uso del canto, las dinámicas y los juegos en la catequesis. Hacemos nuestra listita como tarea y la tenemos ahí para cuando sea el momento de evaluar. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí concluimos el tema. Que Dios los bendiga.